Yolanda comienza la conversación con el doctor Andrés Díaz. Efectivamente, les recordamos que él es especialista en enfermedades infecciosas, docente universitario, vicepresidente de la Sociedad de Infectología. Doctor Díaz, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Como dijo Carlos, todavía quedan algunas dudas en la gente, pero sobre todo se preguntan las personas si frente a la pandemia por el coronavirus, el mundo científico se encontró con un virus del cual no conocía nada y basados en experiencias anteriores, muchas veces personales, tuvieron que rápidamente buscar remedios para combatirlo. Se salvaron vidas en forma evidente. ¿Por qué entonces cuestionar lo que funciona? ¿Por qué lo dice la OMS o los grandes laboratorios que impulsan esta vacuna? ¿Por qué no seguir con estos remedios, que no solamente es la ivermectina que hemos hablado, sino otros paralelos que están funcionando? ¿Cómo está? Muy buenos días. Nuevamente gracias por la invitación, la verdad. Bueno, en medicina uno tiene que basarlo no solo por la experiencia personal, porque yo puedo sentarme al lado de un médico que ha atendido 50 años y seguro va a tener ese ojo clínico que yo no puedo tener porque tengo menos de 15 años recién de médico. Pero cuando uno valora el tema de qué dar, qué administrar, uno tiene que valorar el tema de lo que está escrito de manera científica y comprobado que vaya a servir. Porque si yo vengo y digo que, por ejemplo, a mí se me ocurre hacer un té aromático de menta con ajo y eso le doy a todas las personas jóvenes y digo que eso hace que los jóvenes no se me mueran, yo tengo que demostrarlo. ¿Cuál es esa población de jóvenes? Si tienen alguna patología, si el medicamento, si lo que yo estoy haciendo es algo que realmente está demostrado que pueda tener un beneficio o puede hacer un daño. Tanto así que cuando se van corriendo los estudios, por ejemplo, justo hablando de esta enfermedad de infección por SARS-CoV-2, al principio empezaron a aparecer un montón de medicamentos, como la vez pasada hablamos, hidroxicloroquina, cloroquina, lopinavir, ritonavir, que es un medicamento que se usa para el HIV, que cada vez se está usando menos, pero se sigue utilizando. Nitazoxanida, que es otro antiparasitario que se usó, no sé si ustedes lo escucharon. Entonces, empezaron a aparecer un montón de cosas y conforme pasó el tiempo, empezaron a decir, mira, esto no tiene utilidad, esto se demostró que no, y hasta ahora lo que demostró utilidad, por ejemplo, en el tiempo, fueron los corticoides. Y esto es un Pero dato muy... Sí, dígame. no, quería simplemente comentarle, no estamos hablando de la receta de la abuelita, estamos hablando de un medicamento como es la Ivermectina. ivermectina, que ha sido utilizado en varios países del mundo por médicos reconocidos. Mientras tanto, sí ha habido una base de un estudio in vitro y se siguen haciendo pruebas clínicas, ¿okay? Pero inclusive hay ministros de salud como el de Misiones de Uruguay, que lo está implementando. Entonces, no estamos hablando de una cuestión de una ocurrencia de un médico aislado, sino de que ya hay evidencia de que está funcionando. Mientras tanto, estamos esperando una vacuna que para muchos sí tiene todos los parámetros científicos y los estudios y análisis suficientes, mientras que también para muchos es muy cuestionada. Entiendo ahora mejor su pregunta. Lo que están haciendo en algunas partes, cuando usted entra, hay una página que uno puede entrar que se llama clinicaltrials.gov. Cuando uno pone la palabra COVID e ivermectina, le aparecen que están corriendo un poco más de 40 estudios actualmente en el mundo. Es una página donde uno inscribe los estudios y empieza a reclutar pacientes. Mucha de la información que se tiene de los estudios, por ejemplo, de la ivermectina, que son estudios randomizados, que son los estudios que deberían tener más robustez, digamos, tener una base, un background más importante desde el punto de vista médico, no están publicados y no están revisados, no están publicados de forma como se debe de hacer y no están revisados por los pares, que son el otro par científico, digamos, que debiera de revisarlo. Entonces, por eso es que nosotros, igual como sociedad, hemos puesto ahí que alentamos el tema de que si hay que hacerlo, hagámoslo en un estudio, porque es la mejor manera de poder demostrar qué sirve o qué no sirve. Fuera genial que serviría y diríamos, ¿sabes qué? Con esto se termina todo, porque hasta que esperemos la vacuna. Pero hay que demostrarlo. Cuando ustedes empiezan a ver el video que me pasaron otra vez gentilmente, yo había visto otro video, no el que me pasaron, empiezan a hacer la revisión de todos los estudios. Efectivamente, cuando uno entra particularmente a cada uno de esos estudios, ve que todavía no
se dice que por favor, sale una leyenda en la parte de arriba, que por favor no publiquen esos datos porque todavía no están revisados para poder tener una decisión clínica. Entonces uno basa muchísimo eso. Ojalá, en Misiones, por ejemplo, en Corrientes, en Tucumán, en todas esas partes, están haciendo estudios y no lo están haciendo como profilaxis, sino como tratamiento, pero en medio de estudios han salido las personas a decir, las autoridades de salud, que por favor no lo tomen como profilaxis, sino que se los va a usar en un grupo de personas que entran en un estudio clínico. Entonces, yo creo que eso es muy valedero, eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque se lo hace en medio de un estudio para poder sacar conclusiones. ¿Cuánto de lo que hoy se decide está relacionado con los dictámenes, por así decirlo, de la Organización Mundial de la Salud o de la propia farmacología? Yo creo que más que el dictamen de lo que ellos digan, se basa mucho en lo que sale publicado, que tenga una buena base científica. Porque recordemos que, igual como para ustedes, fue para nosotros esto de estar aprendiendo. Teníamos el SARS-CoV-1 y el MERS, que eran los virus, que son los coronavirus. Existen un montón de coronavirus, 7 que alguno puede conocer, y estos 3 que afectan al humano. Teníamos información, pero como este SARS-CoV-2, para todos nosotros tenemos un poco más de un año, y todo esto es nuevo. Entonces, cuando por ejemplo al principio decían no usen mascarilla, después utilicemos mascarilla, después el distanciamiento, no tanto distanciamiento, haría más lugares, todas esas cosas se van viendo desde el punto de vista de una base científica. Entonces, más que porque la OMS lo diga, creo que por eso que nosotros cuando sale un artículo publicado buscamos mucho la fuente y los datos para poder establecer si eso no es algo que uno podría confiar. Muchas gracias, doctor. Seguimos con tiene mucho más para usted desde Guayaquil. 6:43. Bien. Por si acaso conoce al doctor Eduardo Cabezas, médico cirujano y máster en endocrinología y diabetes. No lo conozco, el doctor Cabezas. Ok. Debe tener 65 o 70 años. Si no me equivoco, trabaja en el Omni Hospital. Es médico cirujano y máster en endocrinología y diabetes. Ha atendido 1.510 pacientes en la ciudad de Riobamba. Perdón, estaba confundido con otro médico, de los cuales el 47.5% son mujeres, el resto hombres, entre 20 y 40 años de edad. Se le hace la pregunta clave, que recoge su argumento. ¿Qué opina sobre la falta de evidencia científica? No hay evidencia científica, ¿verdad?, sobre la ivermectina y su desconocimiento dentro de un esquema terapéutico básico por las guías internacionales o formales. Y él responde el argumento concluyente al cual de alguna manera Yolanda está acudiendo y yo estoy replicando. En una pandemia, las decisiones que se tomen no deben ser basadas exclusivamente en evidencias, sino en experiencias. Prosigue él respecto al famoso medicamento este. La gran ventaja de la ivermectina es que podemos usarla en casi todas las edades, ya que es un fármaco seguro, con pocos efectos colaterales y posee mayor adherencia por ser dosis de corta duración, evitando complicaciones en el seguimiento de los pacientes. No quiero que discutamos los segundos, sino que responda lo primero, porque sin ser a usted es una respuesta a la posición de la Sociedad de Infectología. En una pandemia, yo le podría añadir una cantidad de elementos, que tiene paralizado al mundo, que ha matado a no sé cuántos, que patatín, patatán. Las decisiones que se tomen, y esto lo dice un médico científico, no alópata de paso, no es de los que ustedes consideran brujos, de estos, etcétera, ¿ya? No deben ser basadas exclusivamente en evidencias, sino en experiencias. Respeto lo que dice el doctor y lo comparto desde el punto de vista, ¿por qué? Porque muchos lugares sacaron de que no necesitas tener toda la información posible para poder tomar conductas. Por la emergencia en la que estamos. Estamos de acuerdo, pero uno tiene que ponernos en contexto. ¿Qué pasa? Los estudios in vitro, lo que hablábamos la vez pasada, demostraron que, yo por eso no me puedo ir en contra de lo que está escrito, porque demostraron que tiene efecto contra el virus. Pero estas mismas organizaciones y estas mismas personas que lo pusieron después, porque esto salió publicado en junio, empezaron a salir un montón de cosas, empezaron a decir que no lo podemos extrapolar al humano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que
llegar a unas cantidades súper altas para poder tener efecto. Le repito que hay estudios en humanos también, no solo en laboratorio, de eso ya hablamos No, el sí, viernes, pero y le cité algunos casos. No, el tema es que cuando uno entra a los estudios de humano, ahí llegamos al punto de que, ¿qué creemos? Porque en algunos estudios se utilizan 12 miligramos, en otros 24 miligramos. Varía según edad, peso y morbilidad. Es que, no, porque si yo lo ajusto por peso, yo por ejemplo que peso 99 kilos, 95 kilos, a mí me tocarían 3 comprimidos y si yo uso la dosis de 200 microgramos. ¿Dónde se avala que la dosis de 200 microgramos es la que corresponde? Si hay algunos estudios que proponen 400 microgramos. Ya, ahí en ese ejemplo concreto, con una objeción muy válida, de paso hay tablas sobre eso y todo lo demás, con la relatividad que usted bien dice debe tener esto, que es una experiencia que está en progreso y en cambio constante. Si alguien dice, me importa un carajo lo que dicen estos infectólogos, yo quiero probar esto, ¿cuál es la recomendación? Consulte a su clínico, consulte al pediatra de su hijo, consulte a un médico de confianza, verifique qué. Porque lo que la gente me reclamó el viernes y me va a reclamar hoy, aunque hoy era para completar eso, bueno, después de lo que has discutido con tu científico, ¿qué recomiendan ellos? No hacerlo definitivamente, hacerlo si quieren bajo su responsabilidad, o dada la urgencia, corre el riesgo y no reclame después. Muy bueno que lo plantee así, porque yo les podría decir, consulten con su médico y él valorará si amerita o no. Las dosis establecidas de 200 microgramos corresponden para Strongyloides estercoralis, que es un parásito que lo podemos tener acá Despacito, otra vez. ¿Para cómo? Para Strongyloides estercoralis. Ok. Que si uno ve yo he visto ese parásito en el pulmón y es algo desagradable. ¿Los parásitos llegan a los pulmones? Es un parásito que lo tenemos en el tubo digestivo, algunas personas lo pueden tener, y cuando uno utiliza ciertos medicamentos, este parásito se altera, se vuelve loco, pasa por la luz del intestino y se lleva bacterias en el lomo. Con razón. Y bueno, se lo lleva al pulmón, al cerebro, a la sangre. Entonces, cuando uno habla de estas cosas, me acuerdo que uno de los profesores me decía, cuando uno se quema con leche y ve una vaca y llora, cuando uno ve todas estas cosas que pueden pasar, uno dice, no estoy en contra, pero por favor tomemos las precauciones necesarias antes de poder decir. ¿Cuáles son las precauciones necesarias? Porque si alguien a mí me dice, mira, yo lo tomé, bueno, perfecto, te fue bien a ti. Yo he visto pacientes que tomando ivermectina están muertos ahora. Por lo tanto, ¿cuáles son las precauciones necesarias? No automedicarse. No automedicarse, no ponerse a la presentación veterinaria. Si usted lo quiere usar, o por favor pregúntele a su médico de cabecera, a su clínico, a su infectólogo, al médico que lo esté siguiendo, para llegar a un consenso. Por ejemplo, entre paréntesis corto, la vacunación, por ejemplo, se dice que por ahora no se debe usar en mujeres embarazadas. Hay una médica en el Mount Sinai que recién salió, una foto de ella diciendo, yo valoro los riesgos y los beneficios. Me acabo de vacunar, y la foto de ella vacunándose contra esta vacuna porque quiere proteger el tema de su contexto de embarazo. Vamos a lo otro que le había anunciado. Van a ver ustedes, lo vamos a ver en conjunto con el doctor Díaz, un video de 5 minutos que me sometió el endocrinólogo clínico también y especialista en diabetes, Clemente Orellana, que su grupo de médicos da mucha credibilidad. Van a ver el nombre del médico internacional de mucho relieve también en este campo. En una intervención de esas que hay tantas en redes sociales, pero que estaban compartiendo con gente del gremio, en inglés, voy a tratar simultáneamente de traducir lo que diga el señor. Lo tengo transcrito, por eso no pude hacer esto el día viernes. Disculpen si me desfaso un poco, pero para quienes nos siguen por radio especialmente, es importante seguir la traducción y oír tan solo el fondo en inglés. La primera cosa. La otra cosa, cuando lo pusimos a usar directamente, como este es un video que está en YouTube y tiene un link y no sé qué, cuando no se accede directamente a él, no salen las letras, después si salen las letras, resuelto ese problema, no se los puedo explicar porque yo lo entiendo. 6:50, entonces veamos esta cuestión, ¿ya? Dice Remdesivir versus hidroxicloroquina versus ivermectina. Entonces lo que tenemos que hacer es revisar todos los medicamentos y los revisaremos rápidamente y verán por qué esto es importante. Estos son los 4 ensayos controlados aleatorios que analizan el Remdesivir en mortalidad hospitalaria. Y de lo que vemos es que el Remdesivir no reduce significativamente la mortalidad, y esto es importante como veremos más adelante. El siguiente es la perdón por el error, la hidroxicloroquina como tratamiento hospitalario.
Por lo que se puede ver, hay una tendencia que daña, por lo que la hidroxicloroquina no debería ser utilizada en pacientes hospitalizados. Se ve una tendencia muy fuerte hacia el daño con hidroxicloroquina. Y esto es reproducible de los estudios. Es muy importante tener en cuenta para los espectadores cuando se trata de un metaanálisis y cuando se mira un estudio como este. El otro día nos explicaron aquí que es un metaanálisis. Buscamos ver si los estudios se alinean y pueden, en este gráfico, todos los estudios se alinean a la derecha de la unidad, lo que significa que todos muestran el mismo efecto y que el medicamento es dañino. Esto es hidroxicloroquina en pacientes ambulatorios. Esto es lo que estaba hablando y ahora veremos lo que sucede. El efecto ahora cambia al otro lado, por lo que los tres estudios tienden a mostrar un beneficio, pero no es estadísticamente significativo, por lo que hay una tendencia, por lo que sí se observa en pacientes hospitalizados, la hidroxicloroquina es dañina. En el entorno ambulatorio, estos son ensayos controlados aleatorios. Hay una tendencia hacia el beneficio, pero como veremos, hay un medicamento mucho más efectivo que la hidroxicloroquina, HCSQ, por lo que la tendencia es hacia el beneficio. Estos son estudios en términos de profilaxis. En estudio de MITHA se publicó en Nueva Inglaterra, el Journal de Nueva Inglaterra, hoy basado en profilaxis, específicamente profilaxis post-exposición, lo que significa que usted ha estado en contacto con alguien que tuvo COVID, por ejemplo, alguien de su familia. Esto se llama post-exposición. Preexposición significa alguien, si usted es un trabajador de la salud y aún no ha estado expuesto, pero está potencialmente en riesgo y puede ver, tanto para la post-exposición como para la preexposición, hay una tendencia hacia el beneficio con el HCSQ, pero nuevamente, no alcanza una significativa estadística, lo que es importante porque mostraré un fármaco que es eficaz. Este es un metaanálisis interesante que se publicó recientemente y analiza estudios observacionales versus aleatorios. Lo interesante es que los estudios no aleatorizados se alinean a la izquierda de la unidad, mientras que si baja un poco Dr. Bean, los estudios aleatorizados en realidad están a la derecha de la unidad y eso no debería suceder. Deberían alinearse perfectamente entre sí, así que cuando eso sucede, se puede sospechar de algún tipo de sesgo de selección en los estudios observacionales. Como dijimos antes, los estudios deberían alinearse, pero los estudios de hidroxicloroquina, los estudios observacionales y los estudios aleatorizados muestran efectos diferentes, y creo que es porque hay un sesgo de selección u otro sesgo en los estudios observacionales. Ahora analizaremos la ivermectina y creo que esto es muy importante. Aquí es donde está la clave. Como pueden ver, ahora hay 4 ensayos controlados aleatorios y 3 ensayos observacionales que evalúan la ivermectina en la mortalidad en hospital. Se puede ver que todos los cuadrados están en el mismo lado de la línea de la unidad. Todos se alinean perfectamente y el efecto general es altamente significativo estadísticamente, que equivale a 0.0000. No puede ser más significativo estadísticamente. Mis amigos, esta es una diapositiva absolutamente esencial que tenemos que difundir por todo el mundo, porque creen que hay personas que la ivermectina no funciona. Tenemos 4 ensayos controlados aleatorios, 3 ensayos observándoles que muestran exactamente lo mismo. La ivermectina salva vidas. ¿Qué más data se necesita? Tal vez debamos decir que nuevamente la ivermectina salva vidas, que es un medicamento seguro. 3.7 mil millones de personas han sido tratadas con ivermectina. Tiene un perfil de seguridad muy bueno y salva vidas. Ok, refútelo usted. Bueno, cuando uno entra a ver todos esos estudios, los RTC, que son los Randomized Trial Clinicals, primero que no están publicados, aparecen ahí y se pide que por favor no se utilicen todavía esos datos porque no están revisados. Entonces, si yo agarro algo que no está revisado todavía,
puedo cometer errores. Ojalá ¿Que no está revisado por quién? por los pares o por la comunidad, que por ejemplo, O sea, es decir, alguien debería avalar eso. alguien tiene que avalar, por ejemplo, Porque usted... esa es la visión interesada y convencida de ellos, lo que sea. Claro, por eso yo la Pero no es la respeto. Biblia. No, yo la respeto y por eso digo, ojalá que se pueda demostrar y yo pueda decir, de venir un día y decir, ¿sabes qué? Sí sirvió, pero demostrémoslo realmente. Cuando uno entra a todos esos... ¿Cómo se podría demostrar ahorita o cómo lo pueden ellos avalar? Por ejemplo, ellos deberían entrar, primero que saquen esta documentación que se la revisan en otros organismos, en revistas publicadas, serias, la gente que arma todas estas revistas empiezan a revisar todos los datos para ver si esos datos no son sesgados, si son falsos, porque ya ha pasado cuando empezó todo esto de la publicación médica, que muchos datos fueron falsificados, entonces tenemos que estar con por ejemplo, una revista como el New England Journal of Medicine, que usted mencionaba, a pesar de que ha cometido errores en publicar cosas, después tiene que retractarse, y entonces eso es un golpe brutal como para ellos como comité editor. Ahora, pero eso es inevitable en el camino de esta pandemia y de este virus en el que estamos. Es decir, 100% acierto no puede haber y hay que correr un nivel de riesgo para equivocarse, so pena de no explorar y dejar morirse más. El tema es que lo que yo le mencionaba también, que es un dato súper importante, que ojalá que salga, estos mismos estudios, por ejemplo, cuando hablan de profilaxis, por ejemplo, en lo que está el doctor Malik, que yo ya me lo leí, que es el FLCCC, Frontline COVID Critical Care, que es el que aparece, Allianz, es el que ellos dicen, cuando uno tiene que tomar de forma de profilaxis, no solo utilizan ivermectina, utilizan melatonina, vitamina C, zinc, utilizan un montón de otras cosas para decir que es profilaxis, e incluso la profilaxis es tomarlo unos días y después una por 10 semanas. Cuando usted escucha otras cosas, como por ejemplo la gente que salió en Perú, dice, no, tienes que tomar 2 comprimidos cada 20 días. Varían. Entonces, y otros lo mismo cada mes. Entonces, ¿a quién le creo? Entonces, eso es lo que tiene que salir. Yo no estoy diciendo que no pueda salir de acá un mes validado, perfecto, pero ¿qué hacemos? Doctor, que esto no sea debut y despedida de parte de ustedes. No, Yo no puedo invitarlo todos los días acá. Podemos hablar no solo de ivermectina, sino de el uso de antibióticos, por ejemplo. Lo que creo es que ustedes deben abrir una ventana de orientación y de opinión diaria como seguimiento a la opinión que dieron de paso en ese comunicado y a sus 2 presentaciones aquí. Esto no puede quedar sin un contrapeso como el que usted ha ejercido aquí, ¿ya? Para entender que tienen sus razones. No la razón, se lo digo de verdad. No, y yo agradezco esto porque usted ha hecho que yo le tenga que... Usted pregunta, yo le contesto y tratamos de llegar a un consenso. No, yo no quiero llegar a consenso con usted. Yo quiero entenderlo. Y bueno, lo entiendo, doctor. Lo entiendo. O sea, yo si algo no puedo dudar es que el afán de ustedes es positivo. Pero absolutamente. Es más, como un dato interesante, por ejemplo, justo los días previos y el día de ayer hemos tenido unas reuniones con otras personas para tratar de armar un grupo que presentarlo a la universidad nos está dando su apoyo para poder hacer un estudio dentro de la ciudad que podamos decir, ¿sabes qué? Efectivamente sirve o efectivamente no sirve. Ok, muy agradecido por No, por favor, a usted. De verdad. El vicepresidente de la Asociación de Infectología de Guayas, doctor Andrés Díaz, denle seguimiento a la palabra que comprometió aquí. Este médico se comprometió con su grupo todos los días a tener una opinión, una contradicción, una orientación, una guía sistemática de su posición frente a estos temas. Diría algo más, es su deber. Ahora, ellos no son comunicadores, consíganse quien lo pueda hacer.